En la bóveda antigua del cielo, donde los planetas giran como estandartes de reinos invisibles y las constelaciones murmuran historias de origen y destino, Tauro avanza con el paso lento y firme de quien conoce el peso del mundo. Hijo de la tierra profunda, guardián de los valles fértiles y de las montañas que no se mueven aunque los siglos las azoten, Tauro encarna la permanencia. Esa permanencia, sólida y silenciosa, despierta admiración en muchos, pero también enciende sombras en otros signos que, desde su propia naturaleza, perciben esa fortaleza como una amenaza. Desde los dominios del aire inquieto, Géminis observa a Tauro con una mezcla de curiosidad y desdén. El gemelo del zodiaco vive en la velocidad del pensamiento, en el cambio constante, en la palabra que muta antes de terminar de pronunciarse. La quietud taurina le resulta insoportable, como un espejo que refleja aquello que Géminis teme, la profundidad, el compromiso, la permanencia. En su versión más oscura, Géminis puede sembrar dudas, palabras envenenadas, rumores que buscan desestabilizar la paz de Tauro, no por maldad pura, sino por la incapacidad de comprender una fuerza que no necesita moverse para ser invencible. En la épica celeste, Géminis es el viento que intenta erosionar la roca, olvidando que la roca existe desde antes del viento y seguirá allí cuando éste se disipe. Desde las aguas intensas y abisales surge Escorpio, quizá el antagonista más poderoso en la leyenda astral de Tauro. Ambos se enfrentan en el eje de la posesión y la transformación. Escorpio, señor de lo oculto, del poder que se regenera a través de la destrucción, percibe en Tauro un territorio fértil que desea conquistar o arrasar para probar su propio dominio. Cuando Escorpio desea el mal, no lo hace de forma evidente, actúa como una corriente subterránea, buscando grietas emocionales, tentando con pasiones extremas, intentando arrancar a Tauro de su centro. Sin embargo, en esta guerra mítica, la resistencia taurina se convierte en una muralla viva. Cuanto más intenta Escorpio quebrarla, más consciente se vuelve Tauro de su propio valor, aprendiendo que la verdadera transformación también puede nacer de la estabilidad. Leo, el fuego del sol encarnado, mira a Tauro desde su trono de luz con una rivalidad que a veces se vuelve hostil. Ambos son signos fijos, ambos creen en la fuerza de la voluntad, pero la expresan de formas opuestas. Leo necesita brillar, ser visto, gobernar el escenario. Tauro prefiere construir en silencio, poseer sin exhibir. Cuando Leo desea el mal a Tauro, suele hacerlo desde el orgullo herido, intentando imponer su fuego sobre la tierra, exigiendo reconocimiento y obediencia. En la narrativa épica del zodiaco, este choque es como el sol intentando secar un valle fértil, puede quemar la superficie, pero no puede eliminar la raíz profunda que sostiene la vida bajo la tierra. Acuario, visionario y rebelde, también puede convertirse en adversario. Desde las alturas del pensamiento colectivo y el futuro idealizado, Acuario observa a Tauro como un ancla que frena el progreso. La tradición taurina, su amor por lo conocido y lo probado, choca con el impulso acuariano de romper estructuras. En su sombra, Acuario puede desear el mal a Tauro intentando despojarlo de todo lo que considera obsoleto, ridiculizando su apego a la materia y a la seguridad. Pero en la gran saga astral, Tauro resiste como el campo que alimenta incluso a quienes sueñan con ciudades en el cielo. Sin la tierra, no hay revolución que sobreviva. Incluso Aries, el guerrero del inicio, puede alzarse como enemigo ocasional. Aries avanza con la espada del impulso, quiere conquistar ahora, sin esperar. Tauro, en cambio, avanza cuando es el momento correcto. La impaciencia ariana puede tornarse agresión, un deseo de empujar, de forzar, de dominar la calma taurina. En el canto épico del cosmos, Aries es la chispa y Tauro es el fuego que arde lentamente. La chispa puede intentar incendiar el bosque antes de tiempo, pero el fuego verdadero elige cuándo expandirse. A pesar de estas fuerzas que, desde distintas motivaciones, desean el mal o la caída de Tauro, la narración no es de derrota sino de afirmación. Cada ataque, cada sombra proyectada por otros signos, fortalece la identidad taurina. La tierra aprende de los vientos, se endurece con el fuego, se transforma con el agua y se reorganiza ante las ideas del aire. Tauro no necesita vengarse ni destruir, su épica es la de la resistencia creativa, la de seguir construyendo mientras otros se consumen en su propia lucha interna. Así, en el gran tapiz del zodiaco, Tauro permanece como un reino que no cae. Los signos que desean su mal terminan revelando, sin quererlo, la magnitud de su poder. Porque solo aquello que es verdaderamente fuerte despierta enemigos, y solo la tierra que es fértil es disputada por todos. En el silencio de los campos eternos, bajo el cielo que gira sin descanso,
Tauro sigue avanzando, llevando consigo la certeza de que la verdadera victoria no es vencer a otros, sino mantenerse fiel a la propia esencia mientras el universo entero cambia alrededor. Más allá de los choques visibles entre signos, existe una capa más sutil en la epopeya astral de Tauro, una dimensión donde las fuerzas no actúan como enemigos declarados sino como pruebas silenciosas impuestas por el propio orden cósmico. Allí, los deseos de daño no siempre nacen de la confrontación directa, sino de la envidia latente hacia la capacidad taurina de materializar lo que otros solo imaginan. Tauro posee un don antiguo, convertir el tiempo en aliado. Mientras otros signos viven en la urgencia, en la intensidad o en la abstracción, Tauro cultiva, espera y consolida. Esa alquimia del tiempo despierta tensiones invisibles en el zodiaco, porque revela una verdad incómoda: no todo se conquista con velocidad ni con dramatismo, algunas victorias solo responden a la paciencia. Desde esta perspectiva, los signos que desean el mal a Tauro también representan arquetipos de tentación. No siempre buscan destruirlo externamente, a veces el ataque es interno, simbólico, una invitación a abandonar la propia naturaleza. La prisa de Aries no solo intenta empujar desde fuera, también susurra la idea de que la lentitud es debilidad. El caos verbal de Géminis no solo confunde el entorno, también intenta fragmentar la certeza interna. El fuego de Leo no solo compite, también tienta con la necesidad de reconocimiento. La profundidad de Escorpio no solo amenaza, también seduce con la promesa de un poder más oscuro y extremo. La rebeldía de Acuario no solo critica, también presiona para renunciar a las raíces. Cada uno de estos impulsos configura una prueba iniciática dentro de la gran mitología taurina. En el plano épico, Tauro no es solo un bastión inmóvil, sino un alquimista de la resistencia. Su fortaleza no nace de la negación del conflicto, sino de la capacidad de absorberlo y transformarlo en sustancia. Allí donde otros signos reaccionan, Tauro asimila. Allí donde otros rompen, Tauro reconstruye. Esta cualidad convierte incluso el deseo de mal ajeno en un recurso inesperado. La hostilidad se vuelve fertilizante simbólico, una presión que compacta la tierra y la hace más productiva. En los cantos antiguos del cielo, se dice que cada embate sufrido por Tauro añade una capa más a su reino interior, haciéndolo menos vulnerable y más consciente de su valor. Existe también un aspecto kármico en esta narrativa. Tauro suele atraer oposiciones porque encarna aquello que muchos signos buscan inconscientemente: seguridad, coherencia entre deseo y acción, disfrute sin culpa de lo tangible. El deseo de hacerle daño no siempre es consciente, a menudo es una proyección del propio vacío. En este sentido, Tauro se convierte en espejo del zodiaco. Su presencia obliga a los demás signos a enfrentarse a sus carencias, y no todos toleran ese reflejo. La épica taurina no consiste en luchar contra cada enemigo, sino en sostener el espejo sin romperlo, permitiendo que el tiempo revele la verdad. En el trasfondo astrológico más profundo, Venus, regente de Tauro, juega un papel crucial en esta historia. Venus no es solo amor o placer, es el principio de valor. Tauro sabe lo que vale, incluso cuando el mundo intenta despojarlo de ese conocimiento. Los signos que desean su mal suelen estar desconectados de su propio valor interno, y por eso intentan apropiarse, dominar o destruir lo que Tauro representa. En la mitología celeste, Venus protege a Tauro no con armas, sino con la certeza de que lo auténtico no necesita justificarse. Esta protección no evita las batallas, pero garantiza que ninguna herida sea inútil. Desde una mirada aún más amplia, Tauro simboliza la memoria de la Tierra, el archivo vivo de todo lo que ha sido construido con esfuerzo. Los ataques que recibe son también ataques contra la continuidad, contra la idea de que algo pueda perdurar. En un universo que cambia sin cesar, Tauro es la prueba de que la permanencia no es estancamiento, sino una forma de sabiduría. Por eso, incluso cuando los signos adversos parecen ganar terreno, el relato siempre regresa al mismo punto: lo que se edifica con raíces profundas no cae, se adapta. La motivación que surge de esta epopeya no es la del triunfo ruidoso, sino la de la victoria silenciosa. Tauro avanza sin necesidad de proclamarse vencedor, porque su sola existencia es un acto de desafío frente al caos. Cada amanecer sobre sus campos interiores es una afirmación de que resistir también es crear, que mantenerse fiel a la propia esencia es una hazaña tan grande como cualquier conquista épica. En el lenguaje de las estrellas, Tauro no es el héroe que mata dragones, sino la tierra que sobrevive a todos los dragones, y en esa supervivencia se escribe una de las leyendas más poderosas del zodiaco.
En los estratos más antiguos de la astrología mítica, allí donde los ciclos no se miden por calendarios sino por eras, Tauro no solo enfrenta voluntades adversas, también custodia un pacto silencioso con el tiempo. Este pacto se manifiesta en la relación íntima con la Luna, que en su recorrido constante enseña a la Tierra a renovarse sin perder forma. Mientras otros signos se desorientan ante los cambios lunares, Tauro aprende a leerlos como mareas internas, sabe cuándo sembrar, cuándo esperar y cuándo cosechar. Esta comprensión profunda de los ritmos naturales lo vuelve inmune a muchas de las intrigas que se levantan contra él, porque no actúa desde la reacción sino desde la sincronía. En la epopeya astral, los deseos de mal que otros signos proyectan se fragmentan al chocar contra esta sabiduría cíclica. No encuentran un enemigo impulsivo, sino un guardián que entiende que toda noche tiene una función y toda amenaza un límite. Así, incluso la hostilidad se diluye cuando intenta apresurar procesos que no pueden forzarse. Tauro no niega el conflicto, lo contiene hasta que pierde fuerza por sí mismo. Existe también un territorio poco explorado en esta saga, las alianzas invisibles. Aunque la narrativa se centra en oposiciones, Tauro no camina solo. Capricornio, desde las cumbres del deber y la estructura, reconoce en Tauro a un aliado natural, alguien que entiende que el esfuerzo sostenido construye imperios duraderos. Virgo, desde la precisión y el servicio, honra la capacidad taurina de perfeccionar lo simple y volverlo sagrado. Incluso Cáncer, desde su fortaleza emocional, encuentra refugio en la estabilidad de Tauro. Estas alianzas no siempre se manifiestan en acciones visibles, pero actúan como redes subterráneas que sostienen al reino taurino cuando las presiones externas se intensifican. En el plano épico, Tauro también enfrenta su propia sombra, un aspecto que rara vez se menciona cuando se habla de enemigos externos. La sombra taurina no es la debilidad, sino el exceso de apego. Los signos que desean su mal a menudo intentan explotar esta zona, tentando con la rigidez, con el miedo a perder, con la ilusión de que la seguridad depende de no soltar nunca. Sin embargo, la verdadera madurez taurina se alcanza cuando la tierra aprende a dejar caer hojas sin perder el tronco. Esta integración de la sombra transforma el deseo ajeno de daño en una lección de flexibilidad consciente. Las casas astrológicas también juegan su papel en esta narrativa expandida. Allí donde Tauro se manifiesta, se convierte en un punto de acumulación de valor, no solo material, sino simbólico. En las casas relacionadas con los recursos, despierta codicia, en las del poder, rivalidad, en las del espíritu, incomprensión. Cada posición amplifica el contraste entre la constancia taurina y la naturaleza fluctuante de otros signos. El deseo de mal surge entonces como una reacción a esa concentración de sentido, como si Tauro recordara al resto del zodiaco que algo estable aún es posible. En la mitología épica del cielo, Tauro también cumple un rol sacrificial. No en el sentido de la pérdida inútil, sino como aquel que absorbe tensiones colectivas para evitar el colapso del sistema. Cuando el fuego arde demasiado, la tierra lo contiene. Cuando el agua desborda, la tierra canaliza. Cuando el aire se dispersa, la tierra ofrece forma. Esta función lo convierte en blanco de frustraciones, porque cargar con el equilibrio del conjunto implica recibir impactos que no siempre corresponden a errores propios. Sin embargo, esta carga es también su coronación silenciosa. La motivación profunda que emerge de este relato no es la de la conquista externa, sino la de la soberanía interior. Tauro enseña que la verdadera épica no siempre se escribe con batallas visibles, sino con la capacidad de sostener un propósito cuando todo alrededor intenta desviarlo. Los signos que desean su mal terminan siendo parte del entrenamiento cósmico que refina su fortaleza, como el viento pule la piedra sin saber que la embellece. En el final abierto de esta saga astral, Tauro no se eleva al cielo ni abandona la tierra. Permanece. Y en esa permanencia se encierra un mensaje que resuena más allá del zodiaco: lo que está profundamente enraizado no necesita defenderse con furia, porque su simple continuidad ya es una victoria. Así, bajo constelaciones que nacen y mueren, Tauro sigue siendo el punto donde el universo recuerda que la creación más poderosa es la que no se rompe, sino que perdura. En una capa todavía más profunda del relato astral, Tauro aparece como el guardián del cuerpo del mundo. No solo representa la tierra como elemento, sino la encarnación misma de la experiencia, el tacto, el peso, la densidad de lo real. Allí donde otros signos habitan la idea, la emoción o la visión futura, Tauro sostiene la realidad concreta. Esta función lo convierte en un punto de fricción permanente, porque recordar a los demás signos que todo sueño necesita materia para existir suele generar resistencia.
El deseo de mal hacia Tauro nace muchas veces de esa incomodidad, la incomodidad de aceptar límites, procesos y consecuencias. En la épica zodiacal, Tauro es el campo de batalla donde se decide si algo puede volverse duradero. Muchos signos llegan cargados de intenciones, promesas y fuegos iniciales, pero solo lo que resiste el ritmo taurino logra permanecer. Por eso Tauro no es únicamente atacado, también es probado. Los signos adversos actúan como fuerzas de selección cósmica, intentando forzar, acelerar o corromper aquello que está en gestación. Lo que sobrevive a estas tensiones se vuelve irrompible. Así, cada intento de daño se transforma en un rito de paso, una consagración silenciosa. Existe además una dimensión ancestral en Tauro que rara vez se explora, su vínculo con la memoria genética del zodiaco. Tauro recuerda lo que funcionó antes. Lleva inscrita la sabiduría de los ciclos agrícolas, de las civilizaciones que prosperaron cuando respetaron la tierra y cayeron cuando la explotaron. Esta memoria choca con signos que viven volcados al futuro o al instante, generando una fricción temporal. El deseo de mal surge entonces como un intento de borrar esa memoria, de negar la enseñanza que incomoda. Pero la memoria de Tauro no se destruye, se transmite, se hereda, se filtra incluso en aquellos que intentaron silenciarla. Desde una mirada más simbólica, Tauro también representa el umbral entre lo salvaje y lo civilizado. Es el toro indomable y al mismo tiempo el buey que ara la tierra. Esta dualidad despierta temor en signos que necesitan clasificar, controlar o dominar. No saber si Tauro embestirá o seguirá trabajando genera ansiedad, y la ansiedad, cuando no se comprende, se vuelve hostilidad. En la narrativa épica, Tauro aprende a integrar ambas fuerzas, la potencia bruta y la disciplina paciente. Esa integración lo vuelve impredecible solo para quienes no entienden que la verdadera fuerza no necesita exhibirse constantemente. El silencio taurino es otro aspecto que provoca conflictos. Tauro no explica cada movimiento ni justifica cada decisión. Este silencio es interpretado por algunos signos como arrogancia, por otros como amenaza. Géminis intenta llenarlo con palabras, Leo con gestos, Escorpio con intensidad, Acuario con teorías. Ninguno tolera fácilmente el vacío que Tauro deja cuando no responde. Pero ese vacío es un espacio de poder, un lugar donde la energía se acumula. En la épica del cielo, el silencio de Tauro es el tambor que no suena hasta que la marcha ya es inevitable. También hay que considerar el papel de Tauro como constructor de legado. No vive solo para el presente, sino para lo que permanecerá cuando otros signos ya hayan cambiado de forma. Esta orientación al legado despierta rivalidades profundas, porque obliga a confrontar la fugacidad propia. Los signos que desean el mal a Tauro suelen estar luchando contra su propio miedo a desaparecer, a no dejar huella. Tauro, al edificar lentamente algo que lo trasciende, se convierte en un recordatorio incómodo de que no todo lo efímero es valioso. En el plano más elevado de esta epopeya, Tauro encarna la fe sin dogma. Cree en lo que se puede tocar, cultivar y sostener, pero también en lo invisible que da fruto con el tiempo. Esta fe práctica desafía tanto al escepticismo frío como al fanatismo ciego. Por eso recibe ataques desde extremos opuestos, desde quienes lo consideran demasiado material y desde quienes lo ven demasiado arraigado. Sin embargo, Tauro demuestra que lo sagrado también habita en lo simple, en lo constante, en lo que se cuida día tras día. La motivación última que emerge de esta expansión no es la de resistir por orgullo, sino la de cumplir una función cósmica. Tauro no necesita convencer ni imponerse. Su misión es sostener, y en ese sostén el universo encuentra equilibrio. Los signos que desean su mal, consciente o inconscientemente, participan del mismo relato, al oponerse, fortalecen aquello que intentan derribar. Así, la épica taurina se escribe sin estruendo, como una montaña que crece milímetro a milímetro mientras las tormentas pasan. Cuando las eras se pliegan unas sobre otras y las constelaciones cambian de forma, Tauro sigue allí, no como una reliquia, sino como un fundamento. Y en esa persistencia se revela una verdad que atraviesa toda la astrología mítica: el poder más grande no es el que vence, sino el que permanece fiel a su naturaleza incluso cuando el cielo entero parece conspirar en su contra. En la expansión final de esta crónica astral, emerge un aspecto todavía más profundo: Tauro como eje de encarnación del alma colectiva. En la mitología invisible del zodiaco, no todas las almas desean descender a la densidad de la materia, muchas prefieren permanecer en el pensamiento, en la emoción o en la visión. Tauro, sin embargo, acepta el peso del mundo. Acepta habitar un cuerpo,
sostener un territorio, cargar con la lentitud de lo real. Esta aceptación lo convierte en un punto de anclaje para energías que, de otro modo, se dispersarían. Los signos que desean su mal, en un nivel arquetípico, reaccionan contra esa gravedad que los obliga a descender, a concretar, a asumir responsabilidad. Desde esta perspectiva, Tauro es una frontera viva entre el cielo y la tierra. Cuando las fuerzas astrales se vuelven caóticas, es la tierra taurina la que evita la fragmentación total. Esta función genera una presión constante, como si el universo descargara sobre Tauro tensiones que no sabe dónde más colocar. Por eso, muchas veces, la oposición que enfrenta no es personal ni directa, sino estructural. Tauro se convierte en el punto donde chocan deseos, frustraciones y ambiciones ajenas. La épica aquí no es la del héroe que elige la batalla, sino la del guardián que permanece en su puesto incluso cuando nadie reconoce el peso de su tarea. Hay también una dimensión espiritual poco reconocida en Tauro, eclipsada por su asociación con lo material. Tauro enseña que la espiritualidad no siempre asciende, a veces desciende. Se expresa en el cuidado, en la constancia, en la repetición consciente. Esta forma de espiritualidad desafía a signos que buscan iluminación a través de la ruptura o el éxtasis. El deseo de mal surge entonces como una negación de esta verdad incómoda, que lo sagrado puede habitar en lo cotidiano, que la trascendencia puede construirse sin abandonar la tierra. Tauro, al vivir esta espiritualidad encarnada, se vuelve un símbolo que muchos intentan desacreditar porque desarma las narrativas de escape. En el plano épico, Tauro también representa la ley del retorno. Todo lo que se siembra vuelve, todo lo que se construye deja huella. Esta ley incomoda a signos que viven en la experimentación constante o en la intensidad momentánea. Atacar a Tauro es, simbólicamente, intentar romper la continuidad de causa y efecto. Pero la epopeya demuestra una y otra vez que esa ley es inquebrantable. Quienes intentan dañar a Tauro terminan enfrentándose a las consecuencias de sus propios actos, no como castigo, sino como revelación. El vínculo de Tauro con el silencio profundo del universo merece también ser ampliado. No es solo un silencio de espera, sino de escucha. Tauro escucha lo que no se dice, lo que madura debajo de la superficie. Esta capacidad lo vuelve inaccesible a la manipulación evidente, pero también lo convierte en un misterio para signos que necesitan respuestas inmediatas. El misterio, cuando no se comprende, genera hostilidad. Así, el deseo de mal hacia Tauro muchas veces nace del miedo a no poder controlarlo, a no saber qué piensa, a no prever su próximo movimiento. En la épica astral, Tauro no revela su fuerza hasta que ya es irreversible. Existe además una relación íntima entre Tauro y el concepto de límite sagrado. Tauro sabe decir no sin violencia, sabe detener sin destruir. Esta cualidad lo enfrenta a signos que confunden expansión con invasión. Al marcar límites, Tauro se gana enemigos, porque no cede su territorio interno ni externo fácilmente. Pero esos límites no son muros muertos, son bordes fértiles, como las riberas que contienen un río y le dan dirección. En esta narrativa, Tauro enseña que proteger no es atacar, y que sostener un límite es un acto de amor hacia el orden del mundo. La épica taurina alcanza su punto más elevado cuando se comprende que Tauro no busca imponerse como centro del zodiaco, sino funcionar como su base. No necesita reconocimiento ni aplausos, porque su misión no es brillar, sino sostener. Esta humildad estructural es malinterpretada como pasividad, y esa confusión alimenta los intentos de dominación ajena. Pero la historia astral demuestra que cuando Tauro se mueve, lo hace con una fuerza acumulada durante largos ciclos, y nada puede detener aquello que ha madurado en silencio. Finalmente, esta narración se cierra, sin cerrarse del todo, con una verdad que atraviesa todas las capas del relato: Tauro no vence porque luche, vence porque permanece. Cada signo que desea su mal cumple una función en la forja de su templo. Cada oposición refina su sentido del valor, cada ataque fortalece su raíz. En la vastedad del cosmos, donde todo parece girar y transformarse sin descanso, Tauro encarna la certeza de que algo puede durar sin endurecerse, sostener sin dominar y resistir sin perder su esencia. Y en esa certeza se escribe una de las gestas más silenciosas y poderosas del lenguaje de las estrellas. En una capa aún más sutil de esta cosmogonía, Tauro aparece como el guardián del valor auténtico frente a la falsificación del poder. En el gran teatro del zodiaco, muchos signos confunden fuerza con imposición, influencia con ruido, éxito con velocidad. Tauro, en cambio, sostiene una noción arcaica y profundamente subversiva:
el verdadero poder no necesita demostrarse constantemente. Esta idea, tan simple como radical, despierta resistencias profundas. Los signos que desean su mal no siempre buscan su destrucción, sino invalidar ese principio, porque si Tauro tiene razón, muchas jerarquías se derrumban por sí solas. Desde esta perspectiva, Tauro no solo es tierra, sino peso específico. Todo lo que pasa por su campo energético es medido, probado, decantado. Lo superficial no sobrevive. Esta cualidad convierte a Tauro en un umbral iniciático para el resto del zodiaco. No todos los proyectos, vínculos o ambiciones logran atravesarlo. Y aquello que no pasa la prueba suele reaccionar con resentimiento. El deseo de mal nace entonces como respuesta al rechazo implícito, no porque Tauro ataque, sino porque no concede valor a lo que no lo ha ganado. En la narrativa épica, Tauro es también el portador del ritmo lento del universo, un ritmo que contradice la ilusión moderna de inmediatez. Mientras otros signos viven alineados con pulsos rápidos, Tauro se sincroniza con ciclos largos, casi geológicos. Esta diferencia temporal genera choques inevitables. Los signos impacientes interpretan la lentitud como obstáculo, cuando en realidad es una protección. Tauro entiende que apresurar lo esencial lo debilita. Por eso, muchas agresiones contra Tauro buscan forzarlo a moverse antes de tiempo, a decidir sin madurar, a ceder sin comprender. Resistir esa presión es parte central de su gesta. Hay también un aspecto profundamente alquímico en Tauro que suele pasar desapercibido. Tauro transforma deseo en forma. Donde otros signos arden en anhelo, Tauro lo vuelve estructura. Esta capacidad despierta envidia porque revela una brecha entre querer y poder. Los signos que desean su mal suelen estar atrapados en esa brecha. Intentan destruir en Tauro aquello que no logran consolidar en sí mismos. Sin embargo, la alquimia taurina no se detiene por ataques externos, funciona como un horno lento que continúa su labor incluso bajo asedio. En el plano simbólico, Tauro es el custodio de lo que no puede ser reemplazado. En un zodiaco donde todo parece intercambiable, mutable o reciclable, Tauro recuerda que hay valores irrepetibles, la lealtad sostenida, el esfuerzo acumulado, la confianza construida con hechos. Defender lo irreemplazable lo convierte en blanco de fuerzas que prefieren lo descartable, porque lo descartable no exige compromiso. Así, el deseo de mal hacia Tauro también es una rebelión contra la responsabilidad de cuidar. La épica taurina incluye además un dominio silencioso sobre el miedo a la pérdida. Mientras otros signos reaccionan ante la posibilidad de perder control, estatus o identidad, Tauro aprende a convivir con la idea de que toda forma puede cambiar sin que la esencia se disuelva. Esta sabiduría no nace de la teoría, sino de la experiencia repetida. Los signos que intentan herir a Tauro suelen subestimar esta fortaleza interna, creyendo que el apego es su talón de Aquiles, sin comprender que su verdadero ancla es el sentido de valor, no la posesión en sí. Existe también una relación profunda entre Tauro y la justicia natural. No la justicia humana, fluctuante y negociable, sino la que emerge del equilibrio de fuerzas. Tauro no castiga ni persigue, simplemente deja que el tiempo revele. Esta actitud es percibida como amenaza por signos que dependen de la manipulación inmediata o del impacto emocional. Atacar a Tauro es, en ese sentido, un intento desesperado de provocar una reacción que rompa su ecuanimidad. Pero la épica demuestra que Tauro no necesita reaccionar para prevalecer, su coherencia es suficiente. En un nivel aún más elevado, Tauro representa la dignidad del límite físico en un universo que tiende a la dispersión. El cuerpo, la tierra, el trabajo, el cuidado, todo aquello que requiere presencia sostenida encuentra en Tauro su arquetipo. Los signos que desprecian estos aspectos suelen proyectar ese desprecio en forma de hostilidad. Sin embargo, cada vez que el zodiaco atraviesa crisis de exceso, fragmentación o agotamiento, es a Tauro a quien se regresa para reconstruir. La motivación que emana de esta expansión final no es heroica en el sentido clásico, sino profundamente estructural. Tauro enseña que no todo destino es ascender, algunos destinos son sostener. No todo triunfo es visible, algunos se miden en permanencia. En un cosmos donde las fuerzas se enfrentan por brillo, control o velocidad, Tauro encarna una victoria distinta, la de existir plenamente sin traicionarse. Así, incluso cuando los deseos de mal se acumulan como nubes sobre su horizonte, Tauro continúa su labor silenciosa. No porque ignore la amenaza, sino porque entiende que ninguna tormenta define a la montaña.
Y en esa comprensión se consolida su leyenda, no como el signo que venció a todos sus enemigos, sino como aquel que, atravesando todas las oposiciones, se convirtió en el fundamento sobre el que otros pudieron, finalmente, sostenerse. En una región todavía no explorada de esta epopeya astral, Tauro aparece como el custodio del silencio creador, un silencio distinto al vacío o a la ausencia, un silencio fértil donde las cosas toman forma antes de nacer. En el entramado zodiacal, muchos signos temen ese silencio porque los obliga a enfrentarse consigo mismos sin distracciones. El deseo de mal hacia Tauro surge entonces como un intento de romper ese espacio interno, de llenar con ruido lo que no se quiere escuchar. Pero Tauro protege ese silencio como un santuario, porque allí reside su capacidad de regeneración constante. Desde una visión más amplia del mito, Tauro encarna la ley de la gravedad emocional. Todo lo que no está bien asentado termina cayendo cuando entra en su campo. Promesas sin sustancia, pasiones sin dirección, ideas sin compromiso pierden fuerza frente a su presencia. Esta gravedad no juzga, simplemente actúa. Y como toda fuerza inevitable, genera resistencia. Los signos que desean el mal a Tauro no siempre lo hacen desde la confrontación directa, sino desde el intento de evadir esa atracción que los obliga a asumir peso y responsabilidad. En la épica celeste, Tauro también cumple la función de guardián del umbral entre abundancia y escasez. Comprende que la abundancia no es exceso, sino equilibrio sostenido. Esta comprensión choca con signos que viven en la oscilación extrema, entre el derroche y la carencia. Atacar a Tauro es, simbólicamente, atacar la idea de medida justa. Pero el relato astral demuestra que sin ese principio, ningún sistema perdura. Tauro no acumula por miedo, sino por previsión, y esa previsión es interpretada erróneamente como obstáculo por quienes no saben esperar. Hay un aspecto profundamente épico en la relación de Tauro con el desgaste. Mientras otros signos se agotan en batallas constantes, Tauro aprende a administrar su energía como un recurso sagrado. No responde a cada provocación, no se defiende ante cada ataque. Esta selectividad genera frustración en sus adversarios, que confunden la ausencia de reacción con debilidad. Sin embargo, cuando Tauro actúa, lo hace desde una reserva intacta, y ese momento suele marcar un antes y un después irreversible en la historia que se esté desarrollando. En una dimensión simbólica más elevada, Tauro representa la fidelidad a la forma elegida. No porque no pueda cambiar, sino porque entiende el costo de hacerlo. Los signos que desean su mal suelen cambiar de rumbo con facilidad, y proyectan esa inestabilidad sobre Tauro, intentando forzarlo a traicionar su propio camino. Pero la épica taurina no trata de rigidez, sino de coherencia. Cambiar solo cuando el cambio tiene raíz, no cuando nace del miedo o la presión externa. Tauro también es el gran maestro del valor del esfuerzo invisible. Mucho de lo que construye no se ve hasta que ya está consolidado. Esta invisibilidad inicial despierta subestimación, y la subestimación, en ciertos signos, se transforma en hostilidad. Atacar a Tauro antes de que su obra sea visible parece fácil, enfrentarlo después suele ser inútil. En los cantos antiguos del zodiaco, esta es una lección repetida: nunca confundir silencio con vacío ni lentitud con fragilidad. Existe además una relación poco explorada entre Tauro y la dignidad del placer consciente. Tauro enseña que disfrutar no es escapar, sino habitar plenamente. Esta enseñanza incomoda tanto a quienes viven en la culpa como a quienes viven en el exceso. El deseo de mal surge como rechazo a esa serenidad que no depende de la aprobación ajena. Tauro disfruta sin justificarse, y esa autonomía emocional resulta insoportable para signos que necesitan validación constante. En el plano colectivo, Tauro funciona como estabilizador cuando el zodiaco atraviesa crisis de identidad. Cuando los relatos se fragmentan y las direcciones se confunden, Tauro recuerda lo esencial: sostener lo que alimenta la vida. Por eso, en épocas de caos simbólico, se convierte en blanco de ataques. Derribar a Tauro sería, para esas fuerzas, eliminar el último punto de referencia. Pero la epopeya demuestra que ese punto no se elimina, como la tierra, puede ser cubierta, erosionada o sacudida, pero siempre reaparece. La motivación que emerge de esta capa final no es grandilocuente, sino profunda. Tauro enseña que no todo destino es visible desde el inicio, que algunas misiones se cumplen permaneciendo cuando otros se van. Que resistir no es oponerse, sino seguir siendo. Los signos que desean su mal forman parte del paisaje que Tauro atraviesa, no del núcleo que lo define. Y así, en el flujo interminable de constelaciones, Tauro continúa su camino sin prisa ni temor.
No necesita probar su valor porque lo encarna. No necesita vencer porque su existencia ya equilibra. En la gran narración astrológica, Tauro no es el final ni el comienzo, sino el suelo donde ambos se encuentran. Y mientras haya algo que deba sostenerse en el universo, su leyenda seguirá creciendo, silenciosa, firme e imposible de derribar. En el trasfondo aún más profundo de esta mitología viva, Tauro se revela como el guardián del tiempo lento, un tiempo que no obedece a relojes ni urgencias, sino a procesos orgánicos. Este tiempo no corre, madura. En el lenguaje de las estrellas, Tauro custodia la paciencia como un poder sagrado. No es una espera pasiva, sino una vigilancia constante, una presencia que acompaña el devenir sin forzarlo. Los signos que desean su mal suelen estar enemistados con este tiempo, viven perseguidos por la prisa, por la necesidad de resultados inmediatos, por el miedo a quedarse atrás. Tauro, al no someterse a ese ritmo impuesto, se convierte en una afrenta viviente contra la ansiedad colectiva. En esta épica silenciosa, Tauro también encarna la ley de la acumulación invisible. Cada gesto sostenido, cada decisión coherente, cada renuncia consciente se deposita como una capa más en su estructura interna. Otros signos gastan energía en estallidos, en gestas breves, en cambios constantes. Tauro acumula. Y lo acumulado no se disipa. Por eso, cuando finalmente se manifiesta, su fuerza parece surgir de la nada, cuando en realidad es el resultado de un largo trabajo que nadie quiso observar. Esta dinámica genera incomprensión, y con ella, hostilidad. El deseo de mal nace cuando no se entiende de dónde proviene la solidez ajena. Hay también un aspecto profundamente épico en la relación de Tauro con la pérdida. A diferencia de otros signos que viven la pérdida como ruptura o tragedia definitiva, Tauro la integra como parte del ciclo. Sabe que nada verdaderamente esencial se pierde si ha sido vivido con raíz. Esta comprensión desarma a quienes intentan dañarlo arrebatándole algo externo, porque Tauro no confunde lo que posee con lo que es. En la gran narrativa astral, este desapego consciente no es frialdad, sino una forma superior de fidelidad a la esencia. Tauro también representa la nobleza de lo simple, una nobleza que no necesita ornamento ni exageración. En un zodiaco poblado de símbolos grandiosos, discursos complejos y gestos dramáticos, Tauro afirma que lo fundamental suele ser silencioso. Comer, descansar, cuidar, construir, sostener. Esta simplicidad resulta amenazante para signos que han construido su identidad alrededor de la complejidad o el conflicto. Atacar a Tauro es, en ese sentido, atacar la posibilidad de una vida que no dependa del caos para sentirse viva. En la dimensión más simbólica de esta epopeya, Tauro es el custodio del territorio interno. No permite invasiones fáciles, no abre sus puertas a cualquiera, no entrega su confianza sin pruebas. Esta protección del espacio propio es vista como obstinación o cerrazón por signos que confunden apertura con exposición constante. Sin embargo, la narrativa astral demuestra que sin territorio no hay soberanía, y sin soberanía no hay destino propio. Tauro defiende ese territorio no con violencia, sino con permanencia. Existe además una relación íntima entre Tauro y la reparación. Cuando algo se rompe, Tauro no lo descarta de inmediato, intenta restaurarlo. Esta ética de la reparación choca con una lógica zodiacal que a menudo prefiere reemplazar antes que sostener. Los signos que desean su mal suelen habitar esa lógica del descarte. La presencia de Tauro, empeñado en reparar lo que otros abandonarían, se vuelve una acusación silenciosa contra esa actitud. Y toda acusación no pronunciada genera resentimiento. En la épica del cielo, Tauro también es el guardián de la frontera entre deseo y necesidad. Sabe distinguir lo que anhela de lo que realmente sostiene la vida. Esta claridad incomoda a signos atrapados en deseos insaciables o en carencias malentendidas. Atacar a Tauro es intentar confundir esa frontera, empujarlo al exceso o a la renuncia extrema. Pero Tauro, fiel a su naturaleza, regresa una y otra vez al centro, donde el deseo se vuelve consciente y la necesidad se honra sin vergüenza. En un plano colectivo más amplio, Tauro cumple la función de memoria ética. Recuerda lo que costó llegar hasta aquí. Recuerda el trabajo detrás de cada logro, el esfuerzo detrás de cada estabilidad. Esta memoria es incómoda en épocas donde se glorifica el atajo. Por eso, cuando el zodíaco atraviesa momentos de superficialidad o ruptura acelerada, Tauro se convierte en blanco de críticas, burlas o ataques. Pero la historia astral es clara: cuando los atajos colapsan, es a Tauro a quien se vuelve para reconstruir.
La motivación profunda que surge de esta capa final es la dignidad de la constancia. Tauro enseña que no todo lo valioso es emocionante, que no todo lo verdadero es urgente, que no todo lo poderoso es visible. Enseña que permanecer también es una forma de valentía, y que sostener una dirección cuando todo invita a abandonarla es una gesta silenciosa comparable a cualquier epopeya heroica. Así, mientras las estrellas siguen girando y los signos se enfrentan, se transforman y se reinventan, Tauro continúa cumpliendo su función ancestral. No busca dominar el cielo ni escapar de la tierra. Permanece en el punto exacto donde la materia se vuelve significado. Y en esa permanencia, inquebrantable y fértil, se escribe una verdad que atraviesa toda la astrología mítica: lo que tiene raíz no teme a las tormentas, porque sabe que, pase lo que pase en la superficie, la vida sigue creciendo desde abajo.